Bienvenidos chicos a su clase virtual de química. En esta parte vamos a ver lo que es el tema de unidades químicas de masa. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es la masa atómica. La masa atómica vendría a ser un promedio ponderado entre las masas o números de masas de los isótopos de un elemento químico. Entonces es así como podemos calcular un valor promedio y trabajar con ese valor. ¿Para qué? Para posteriores conceptos como lo que es masa molecular, peso fórmula y mol, ¿no? Pero antes de ello, nosotros tenemos que verificar cada uno de los isótopos con respecto a su número de masa para poder obtener ello. Bueno, en la tabla periódica podemos observar que ya el valor de la masa atómica se encuentra calculada. Es más, acá nosotros vamos a ver un cuadro de algunos ejemplos de algunas masas atómicas que hay que recordar, los cuales lo estamos redondeando o estamos aproximando su valor para poder trabajar en forma más sencilla, más fácil. A ver, tenemos el caso del hidrógeno cuya masa atómica es igual a 1. Tenemos el caso del carbono cuya masa atómica es igual a 12. El nitrógeno tiene una masa atómica igual a 14. El oxígeno, masa atómica 16. El flúor, masa atómica 19. El sodio, masa atómica 23. El magnesio, masa atómica 24. El aluminio, masa atómica 27. El silicio, masa atómica 28. El fósforo, masa atómica 31. El azufre, masa atómica 32. El cloro, masa atómica 35,5. El potasio, masa atómica 39. El calcio, masa atómica 40. El hierro, masa atómica 56. Y así sucesivamente. Por lo general en un examen a veces te suelen dar las masas atómicas, pero si no te las dan, tú tienes que saberlas. Sobre todo este grupo que te estoy mostrando, que es el más básico que hay. Bueno, en otro caso que no haya o haya algo fuera de ese grupo, ya te lo tienen que dar de dato. Pero estos de acá son los más básicos, por eso te digo que tienes que saberlos de todas maneras. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver lo que es la masa molecular. La masa molecular vendría a ser la cantidad relativa o cantidad de masa relativa promedio que se puede obtener por cada fórmula de molécula. En este caso se considera una molécula que es covalente. Si la molécula es iónica o el compuesto es iónico, entonces la masa molecular se le considera peso fórmula o masa fórmula. Pero es lo mismo, o sea, al final viene a ser el mismo cálculo, la misma forma, por eso que en general le vamos a decir nosotros masa molecular, pero recuerda esas diferencias que hay entre masa molecular y masa fórmula, por si acaso. Muy bien, entonces la masa molecular, en este caso de el H2O, el agua, sería de la siguiente manera. Diremos, masa molecular del agua sería 2 hidrógenos, 2 por 1. ¿Por qué 1? Porque el hidrógeno tiene masa atómica 1, más un oxígeno, y el oxígeno tiene masa atómica 16, o sea, más 16. Y diremos 2 por 1, 2 más 16, 18. Muy bien, y la unidad que vamos a utilizar es el UMA, que significa unidad de masa atómica. Correcto. Ahora veamos la masa molecular del carbonato de calcio. Bueno, también se le puede decir masa fórmula, ¿no? Porque es un compuesto iónico. El calcio tiene masa atómica 40, más el carbono tiene masa atómica 12, más el oxígeno tiene masa atómica 16, pero son 3 oxígenos, o sea, 3 por 16. Correcto. Y bueno, toda esa operación te va a dar 100. 100 que profe, 100 UMA, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, eso representaría para nosotros lo que es la masa molecular de una sustancia. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la forma de cómo se encuentra establecido la agrupación de las moléculas o átomos de cualquier sustancia. Para ello necesitamos establecer lo que es la unidad de la cantidad de sustancia, conocido como el mol. ¿De acuerdo? El mol es la unidad de la cantidad de sustancia de acuerdo al sistema internacional y es una de las 7 unidades básicas. Muy bien, para poder expresar o para poder, en este caso, explicar
el agrupamiento que incluye o que define el mol, necesitamos introducir lo que es el número de Avogadro, que es una cantidad muy grande que representa la cantidad de partículas de cualquier sustancia. En el caso de ser un elemento químico hablaremos de átomos. En el caso de ser un compuesto químico hablaremos de moléculas, etcétera, etcétera. Bueno, su valor aproximado es 6,023 por 10 a la 23. Bueno, acá realmente es 6,022, pero nosotros lo vamos a trabajar así para poderlo memorizar más rápido, 23 y 23, ya que se repite el 0 y el 0, ¿no? Entonces, técnicamente tu cerebro va a quedar grabada esa parte, ¿ya? Pero como digo, en algunos textos vas a verlo como 0,22, ¿no? Claro, que es lo más correcto, obviamente, ¿no? Pero acá lo vamos a trabajar así. Muy bien, vamos a ver nosotros que una mol de átomos o un mol de átomos representa también conocido como el átomo gramo, y un mol de moléculas representa el mol gramo, los cuales pueden transformarse uno a otro de acuerdo a una regla de 3 simple. Muy bien, profe, ¿qué representa un mol de átomos o un mol de moléculas? Te voy a explicar algo sumamente sencillo. Por ejemplo, si nosotros tomamos el átomo de oxígeno, entonces diremos nosotros de que en este caso un mol de oxígeno pesa o tiene de masa 16 gramos. Y por cada mol de oxígeno habrán 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. O sea, esto es con respecto al agrupamiento y esto es con respecto a la masa de cada mol de sustancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablamos acerca del agua, entonces, profe, ¿qué representa un mol de agua? O también llamado mol gramo de agua, porque también se le puede decir esto. Entonces, un mol de agua representaría en peso o en masa 18 gramos de agua. O sea, cada mol de agua hay 18 gramos de agua. O también en agrupamiento diremos que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando nosotros queremos cantidades, agrupaciones, nos basamos al número de Avogadro. Y si queremos masas o pesos, nos vamos a la masa molecular o a la masa atómica. Es importante para la definición de mol. Y eso es lo que nosotros vamos a ver los ejercicios. Muy bien. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice ¿cuántos moles contienen 138 gramos de sodio? ¿De acuerdo? A ver, lo que primero que tenemos que hacer nosotros acá es saber que en cada mol de sodio o en un mol de sodio hay una masa equivalente a la masa atómica del sodio. ¿Pero cuál es la masa atómica del sodio? Es 23. Entonces podemos decir nosotros que en un mol de sodio hay 23 gramos de sodio. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuántos moles, o sea, X, corresponderán a ser 138 gramos de sodio? Y acá utilizamos la técnica de la aspita. Multiplicamos por aspita. Entonces sería 23 por X, 23X, es igual a 1 por 38, 138. Pasa a dividir, X valdría entonces 138 entre 23, sale 6. 6 mol. Y esa es la respuesta de nuestro problemita. La clave, la D de Dorita. Muy bien. Veamos ahora el segundo ejercicio en el cual nos dice, hay la masa de 12,046 por 10 a la 24 átomos de potasio. Muy bien, entonces, lo que nosotros tenemos que saber que cuando nos hablan de cantidad de átomos se están refiriendo al número de Avogadro. Entonces, en el número de Avogadro, nosotros vamos a decir que el número de Avogadro corresponde a 6,023 por 10 a la 23. ¿De acuerdo? Pero esta cantidad de átomos, de acuerdo al número de Avogadro, tienen de masa equivalente a la masa atómica del potasio. Y el potasio tiene masa atómica 39. Claro, así sería. Entonces la pregunta es, bueno, 39 gramos vamos a poner. La pregunta es, ¿cuál es la masa? No sabemos cuál será la masa de esta cantidad de átomos de potasio. O sea, de 12,046 por 10 a la 24. Muy bien. Entonces acá multiplicamos en aspita, hacen aspita.
Y bueno, vamos a proceder a resolver. Sería 6,023 por 10 a la 23. X es igual a 39 por 12,046 por 10 a la 24. Pero acá hay que darnos cuenta de algo muy importante. Esta cantidad que tú estás viendo acá es el doble de esa cantidad, si te das cuenta, ¿no? Entonces podemos simplificarla. 1 y 2. Correcto. Ya, ahora, bueno, este 10 a la 23 va a pasar a dividir. Entonces, X va a ser igual a 39 por 2, 78 por 10 a la 24, dividido entre 10 a la 23. Sabemos que como son potencias de igual base, se restan los exponentes. Y sería 78 por 10 elevado a la ¿cuánto, profe? Ya. Entre estos dos casos sería 24 menos 23. Y eso te da 1. O sea, el resultado sería 78 por 10 a la 1, 780 gramos. Esa sería la respuesta de nuestro problemita. La clave, la A de animalito. Muy bien, así. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice: un elemento contiene dos isótopos de masa 66 UMA y 68 UMA, con abundancias del 80 y 20% respectivamente. Ahí la masa atómica del elemento químico. Bueno, de acuerdo a la definición, sabemos nosotros que la masa de un elemento químico es el promedio ponderado de las masas de los isótopos del elemento químico. Entonces, en este caso, la masa atómica representará simplemente, en este caso, el promedio ponderado que vamos a hacer de 66 y 68. O sea, sería 66 multiplicado por su ponderación, que es el 80%, más 68 multiplicado por su ponderación, que en este caso es el 20%. Claro, 20%. Y eso dividido entre la suma de las ponderaciones, o sea, el 100%. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es eliminar un cerito en cada caso para que sea mucho más sencillo, mucho más fácil esto de acá. Lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar 66 por 8, 68 por 2 y sumar esas dos cantidades. A la hora de operar esas dos cantidades vamos a tener 664 dividido entre 10. Y eso va a ser 66,4 UMA. Y eso vendría a ser la masa atómica promedio del elemento químico. La clave es la E de enanito. Muy bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio que nos dice cuál es la masa de 5 mol de ácido. Bueno, en este caso se trata del ácido sulfúrico. Para ello vamos a ver nosotros que para el ácido sulfúrico lo primero que tú tienes que hacer es calcular su masa molecular, porque ahí está la clave, en la masa molecular del cálculo. Profe, ¿cómo calculamos la masa molecular? Muy bien, veamos así. Sería 2 hidrógenos, o sea 2 por 1, porque recuerda que el hidrógeno pesa 1, más un azufre, o sea más 32, más, en este caso sería 4 por 16, porque el oxígeno pesa 16, 4 por 16. Muy bien, calculando toda esa cantidad sería 98. 98 UMA, unidad de masa atómica. Ahora lo siguiente que vamos a decir es vamos a ver lo siguiente. Nos dice, como esto de acá representa la masa atómica o la masa molecular que diga de esta sustancia, entonces diremos que una mol o un mol de sustancia corresponde a ser 98 gramos de dicha sustancia. Para eso era necesario calcular la masa molecular. Muy bien, y ahora la pregunta es 5 mol, ¿a cuánto corresponderá? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, simplemente multiplicación en aspita sería 1 por XX es igual a 5 por 98, 490 gramos. Y esa es la respuesta de nuestro ejercicio. La clave, la C de cerdito. Muy bien, fácil.